Buenas noches, mi nombre es Andrea Marcela Forero, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, pertenezco al CEA de Santa Marta. Grabo este video con la cámara dañada para que quede como evidencia de que el video sí se realizó el día de hoy en las fechas estipuladas para la presentación de los interrogantes que debemos realizar. Entonces, para el primer punto tenemos que presentar pues dar respuesta a ciertos interrogantes. El primero de ellos consiste en la definición de los conceptos básicos que son carga eléctrica, corriente eléctrica, tensión, voltaje y potencia eléctrica, y asimismo dar unos ejemplos de los conceptos. Entonces, el primer concepto que tenemos es carga eléctrica, que se representa por la letra Q y se define como la cantidad de electricidad que causa los fenómenos eléctricos. La unidad de medida es la C, que significa Coulomb, y la cantidad de carga se denomina Q. Esta carga se puede expresar en términos de la carga de un electrón. Uno de los ejemplos es cuando dos cuerpos diferentes se frotan entre sí. Un cuerpo de ellos pierde electrones quedando con carga eléctrica negativa, como por ejemplo cuando uno se está peinando el pelo con un peine o cuando uno frota el cabello de uno con un globo. En estos casos, generalmente el pelo pierde electrones y el peine los gana, y la carga eléctrica producida por ese desequilibrio se le denomina estática, o bien decimos que el pelo se electriza. En este ejemplo también se pueden comprender la ley de la conservación de la carga, que dice que la carga eléctrica total del universo es una magnitud constante que no se crea ni se destruye. Cuando un cuerpo se electriza por fricción, la carga no se crea porque pues la carga siempre ha estado ahí. Tampoco se producen nuevos electrones. Lo único que pasa es que los electrones se mueven de un cuerpo a otro. El segundo concepto es el concepto de corriente eléctrica. Sabemos que se llama corriente eléctrica al movimiento de una carga eléctrica a través de un material conductor eléctrico. O bien puede decirse que es la carga eléctrica que pasa por un área específica en cierta unidad de tiempo. La corriente viene siendo una carga eléctrica que está en movimiento. Se representa con la letra I, y la derivada de esta I se utiliza para hallar el flujo de carga con respecto a un tiempo y se representa como d y dt. La unidad de medida de la corriente eléctrica son los amperios. Un claro ejemplo son los aparatos de uso común que tenemos en nuestros hogares o en las empresas, porque prácticamente todos dependen de la corriente eléctrica para que los aparatos funcionen. Cuando se les debe transmitir, perdón, la corriente eléctrica. Generalmente esta corriente se transmite a través de enchufes de las instalaciones eléctricas que tenemos en la casa, o también puede transmitirse a través de pilas. Esto lo que hace es provocar el movimiento de las cargas eléctricas a través de ellos, del conductor, y hace que los aparatos funcionen. El tercer concepto que tenemos es el concepto de tensión o de voltaje. Se representa con la letra V. El voltaje se conoce también como la tensión eléctrica, como la diferencia de potencial eléctrico. Y básicamente es una magnitud física que indica la diferencia de la tensión eléctrica que hay en dos puntos en un circuito eléctrico. Esto también puede indicar la energía o el trabajo necesario para separar dos cargas eléctricas con signo opuesto. El voltaje puede ser positivo o negativo, y el signo o la polaridad del voltaje le da la dirección. El voltaje se mide en voltios, y el aparato electrónico, como lo muestra la figura, la imagen que se ve en la presentación, este es el aparato que se utiliza para medir la diferencia de potencial entre dos puntos y se llama un voltímetro. El cuarto concepto es el concepto de potencia eléctrica, que se representa con la letra P. La potencia eléctrica es básicamente un parámetro que indica la cantidad de energía eléctrica que se transfiere de una fuente generadora a un elemento consumidor por cierta cantidad de tiempo.
En nuestro hogar, por ejemplo, la potencia eléctrica determina la cantidad de aparatos eléctricos que podemos conectar a la red de una manera simultánea. Puede ser una interpretación. El cálculo de la potencia eléctrica siempre se va a obtener con los datos que son la carga eléctrica o la tensión eléctrica, que pasa por un tiempo limitado a través de una diferencia de potencia que también se conoce como intensidad. Básicamente el resultado se mide en vatios y se obtiene a multiplicar la tensión por la intensidad. Generalmente la tensión se representa en voltios y la intensidad se representa en amperios. Y pues como ya dije anteriormente, la unidad de medida de la potencia son los vatios, cuyo símbolo es la letra W. Y por último tenemos a la pregunta problematizadora. En este caso, la pregunta es que si pueden existir corrientes eléctricas con cargas en reposo. Como ya lo vimos anteriormente en la definición de corriente eléctrica, la corriente eléctrica viene siendo básicamente una carga eléctrica en movimiento. Entonces, para que haya corriente, las cargas tienen que desplazarse. Si dos cargas están en reposo, quiere decir que no hay movimiento. Por lo tanto, pues no será posible que haya una corriente eléctrica desplazándose. Entonces, la respuesta a la pregunta de que si pueden existir las corrientes eléctricas con cargas en reposo sería que no. Pueden existir fuerzas, pero no habría corriente eléctrica como tal. Estas son las referencias. Muchas gracias al tutor y a los compañeros por la presente atención.